Buenos días, Buenos estamos, días. estamos en el quinto programa del Club de los Poetas Muertos y bueno, tenemos una invitada de lujo que se llama Lucía García Martínez, que trabaja con la metodología ABN y bueno, la hemos invitado porque nos encantaría que nos comentara eh, sobre esta metodología. Para empezar, aunque no necesita ninguna presentación, pero bueno, vamos a hacer una presentación de su trayectoria. Es decir, que es diplomada en la Escuela de Magisterio, en la especialidad de Educación Infantil, y entre la trayectoria profesional ha sido jefa de estudios, ha ostentado numerosos cargos como coordinadora en diferentes programas y grupos de trabajo y propiamente relacionado con el ABN, con la metodología ABN, pues bueno, es coautora del temario del método ABN en educación infantil organizado por la Asociación Oficial de Cálculo ABN, también autora del temario del curso online en educación infantil, nivel avanzado, planteamiento y resolución de problemas organizado por la Asociación del Cálculo ABN. Y bueno, pues comentar que también hizo cursos online presenciales sobre el método ABN en educación infantil durante la pandemia y otras 3 convocatorias consecutivas. Coautora de la trilogía eh, Agonizando cuentos en educación infantil eh, en 3, 4 y 5 años. Y bueno, y es coautora de 2 blogs, sí, y más creo recordar, tú me lo corriges, Maite, Lucía, perdón, el blog de la maestra luciablog.com y El blog de las maestras Lucía y Maite. exactamente, Agonizando la vida cotidiana blog.com. Y ya entrando en lo que es propiamente la entrevista, Lucía, me gustaría saber o me gustaría que nos explicara primero qué es el método ABN, para que Bueno, nos centremos pues básicamente. comenzamos. El método ABN es un cambio de paradigma con respecto a la metodología, a lo que es la metodología tradicional. Cálculo es un cambio de paradigma porque ha supuesto y supone una revolución total en el campo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la competencia matemática. ¿Y por qué es una revolución y es un cambio de paradigma? Porque como sus propias siglas indican, ABN significa la A, que es un cálculo abierto, está basado en números completos, no está basado en cifras, donde los niños y las niñas entienden el número de una forma totalmente completa y abierta, donde eh, centenas, decenas, unidades de millas se toman como conjuntos, se toman como conjuntos completos. Y por ende, como es un método totalmente manipulativo basado en la numeración, el desarrollo del cálculo y la resolución de problemas. Así a grosso modo. Y luego, pues, este método pues nació justamente en la provincia de Cádiz. Tenemos el orgullo de tener un método y, por ende, una metodología que aparte de ser de la península ibérica, pues por más orgullo es de nuestra tierra, es decir, de Andalucía. Concretamente, nació en Cádiz en el año 2008-2009, concretamente en un primero de primaria en el CIP Andalucía. Y concretamente fue Concha Sánchez Cortés, la, la esposa de Jaime Martínez Montero, el que lo aplicó
ese año en un primero de primaria. ¿Con qué finalidad y con qué objetivo? Porque ya anteriormente Jaime había hecho ya bastantes artículos y había escrito concretamente en el año 2000 un libro que ahora mismo está descatalogado, que era una didáctica de cálculo para el siglo XXI. Y en ese curso 2008-2009, que Concha originariamente era maestra de infantil, estaba en un primero de primaria y le comentó a Jaime porque el centro, pues, con deprivación un poco social, estaba enfrente de otro, pues, más de alto standing. Y le comentó a Jaime si se podía hacer algún tipo de estrategia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje del cálculo de la numeración y resolución de problemas con ese grupo de primero de primaria para que obtuviese los mismos beneficios que el alumnado que había en otro, Había en el otro en el colegio. centro, efectivamente, en el centro de al lado. Claro, al ser de privación social, pues dio la casualidad que Concha, pues una buena mañana abrió uno de los armarios que tenía en la clase y la tenía llena de cajas de palillos, porque entonces, sobre esa época, usábamos mucho los palillos, pero para hacer manualidades. Y con ese material tan barato, bandejas y platitos, fue cuando se empezó experimentalmente dentro de la aula a trabajar el método ABN, y luego ya a partir de ahí se empezó a hacer formación por parte de Jaime con los docentes tanto de infantil como de primaria en Cádiz, y es cuando empezaron a salir pues las nuevas ponentes y las nuevas maestras. Digo maestras porque somos mayoritariamente las que empezaron a implementar este método ABN en diferentes colegios y centros educativos de Cádiz, por nombrar algunos referentes, pues Sara Herrera Ponce, está Teresa Simonet, Yolanda Selma y un largo etcétera, que no es cuestión de numerar. Maricanto también, Mari Carmen Canto, un largo etcétera para no tener que numerar. ¿En un ¿Vale? principio tuvo mucha aceptación o En fue un, poquita voz? en un principio tuvo bastante aceptación. Te voy a decir por qué. Porque en el mismo momento que se empieza a implementar como parte de la comprensión del alumnado, que es el que va construyendo el sistema de numeración, además no basado en cifras como el tradicional, sino basado en el sistema de numeración decimal que tenemos pues, justamente nosotros, que es en base 10. Como es un método extremadamente manipulativo y constructivo basado en el juego, claro, el alumnado se motiva. Y cuando nos encontramos un alumnado motivado ante un área como es la competencia matemática, que con el método tradicional aburrido, el área que menos quieren los niños, pues pasa rápidamente de ser el área más aburrida, como aquel que dice la más odiada, a que los niños quieren estar cada vez más tiempo trabajando, como dicen ellos, las matemáticas ABN. Si los niños están contentos, las familias, lógicamente, pues que mejor que su hijo estén contentos con un área que antiguamente era solamente para las mentes privilegiadas. Entonces, claro, ahí ya hubo un boom, lógicamente, de difusión, lógicamente, de difusión del método, por un lado, por parte de las maestras y los maestros, tanto de infantil como de primaria, y también con la amplia bibliografía que tiene Jaime, que luego la comentaré posteriormente. Sí, sí, sí. ¿Y tú particularmente, tú cuando conociste el método ABN? Bueno, pues yo conocí el método ABN, fue una cosa bastante curiosa. Lo conocí justamente con la primera edición del libro Desarrollo y Mejora de la Inteligencia Matemática en Educación Infantil de la editorial Walter Kluwer. Y precisamente fue en esa primera edición, si mal no recuerdo, que además lo tengo, no se ve bien, pero lo tengo
lo tengo dedicado por Jaime en el 2014. La primera edición fue en noviembre de 2011. Esta primera edición la conseguí porque estaba suscrita a a esta editorial. Y en el mes de marzo, no en noviembre, en el mes de marzo de 2012, pues conseguí que me llegara el índice de dicho libro. Abrí el índice y, pues lógicamente, cuando yo abrí el Viste, claro, índice, me di cuenta, digo, yo era no he visto revolucionario. nunca he visto un índice tan exhaustivo, tan organizado, con todas las secuencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del campo de la matemática en educación infantil. Entonces, rápidamente me lo compré, se lo dije a todas las compañeras de un grupo de trabajo que tenemos investigando en educación infantil desde hace 25 años, seguimos superviviendo y a partir de ahí empezaron a comprarse las compañeras, claro, eso fue en el mes de marzo, yo le hice una primera lectura y a partir de junio, pues me dediqué a volver a leerlo, a hacer esquemas y a ir sacando actividades. Entonces, en el 2012, septiembre de 2012, con pocos recursos, como eran los palillos, pero yo veía que los palillos en el área, en la etapa de infantil, eran un poco peligrosos, entonces compré pajitas de colores, me hice unas tablas del 100, una recta numérica, tapones, y con eso fue con lo que arranqué en el curso 2012-2013. Y a partir de ahí yo ya no sé trabajar de otra forma. Ni sé ni quiero. Efectivamente. Y Y los motivos que me puse, eso, que me llevaron a mí a ponerlo en marcha, pues la verdad es que fueron varios. El primero es que cuando yo me lo leí, que bueno, ya me lo he leído 12 veces, que hay una segunda, que tenemos una segunda edición, y la sí, sí, última, que fue del curso pasado, la tercera edición, en el que lógicamente se han introducido una serie de de cambios novedades. se han ampliado eh, el temario, pues lógicamente, porque como es un método que no es inflexible como el CBC, el cálculo basado en cifras, que es el método tradicional, y al ir aplicándolo docentes de toda España y parte de, como se suele decir, y parte del extranjero, pues lo que no se le ocurre a un maestro o a una maestra se le ocurre a otro y entonces, claro, se van ampliando. De hecho, decirte que en primaria hace unos cuantos años, no te digo exactamente los años que hace, porque lógicamente me bailan las Sí, cifras, fueron precisamente niños y niñas de primaria los que se inventaron uno de los algoritmos específicos y exclusivos del método ABN, que es la sumirrecta, ¿vale? Entonces, claro, lo que me motivó fue primeramente lo que es la autoformación, porque me lo leí en varias ocasiones, pero sobre todo que en el mismo momento que yo me puse a ponerlo en práctico dentro del aula, sin recibir formación ninguna, nada más que la lectura y el análisis del libro, automáticamente me di cuenta que los niños estaban motivados, que les claro. encantaba, que todos decían que era divertido y empecé a ver un cambio, por un lado, en mi forma de enfrentarme al proceso de enseñanza y aprendizaje con mi alumnado, pero por otro lado, esas caras de alegría, de motivación y decir, ya lo he pillado, ya lo sé, pues yo maestra, pues yo lo hago de esta forma. Entonces, pues mi misión fue intentar difundirlo a pues todas las compañeras y compañeros que conocía en ese momento. ¿Y tuviste alguna dificultad para implementar? Bueno, pues dificultades en sí no. Por generación, como yo empecé en el curso 2012-2013,
en esa época las formaciones se habían hecho en Cádiz, no estaba el método tan difundido, no había apenas mm, docentes acreditados y formados para explicar, entonces no había, en ese momento no había formación. Es decir, que no podía acudir a un CES, con lo cual, al ser autoformación, pues claro, yo hoy en día digo, bueno, para mí eh, mm, parece que supuso como una dificultad, pero hoy en día creo que no es una dificultad. Como no había nada, no Claro, estaban como las redes sociales invadidas de cosas que son ABN y otras cosas que parecen que son ABN, pero no lo son, pero no lo pues claro, son. mi Claro, fuente de información fue, como siempre yo digo, las fuentes de información no hay que irse a las redes sociales, aunque irse a quedan los muy libros. bonitas, Claro. hay que irse a las fuentes de información, a la autoformación. Entonces, en ese aspecto, pues en un primer momento pensaba que era una pequeña dificultad, pero hoy en día, después de, pues ya sabéis que si fue en el 2012-2013, pues hace 11 cursos. Ahora creo que no fue una dificultad, que fue una ventaja. Y luego, a nivel de organización interna del centro, pues en todo momento, desde el momento cero, cuando yo lo planteé, porque claro, tú para plantearlo en un claustro, para plantearlo a nivel de familia, tú tienes que, primero, que creerte Hombre, lo que claro, estás haciendo. Y Iván, no solamente creértelo, sino tener bases científicas como para poder que acrediten, exponerlo claro. y enganchar a la gente. Entonces, claro, enganché al equipo, como enganché al equipo directivo, a algunos compañeras y compañeros que ya habían tenido oídas, venían de diferentes centros de Andalucía. Pues entonces ahí pues nos fuimos enganchando y ya al curso siguiente ya comenzó a haber formación por parte de los CES y ya ahí pues lógicamente ya me metí de Te lleno. metiste de lleno. Efectivamente. Y luego la dificultad que he tenido a lo largo de todos los cursos, no a la hora de implementarlo, sino Sí, sí, cuando sí, sí. las circunstancias de un centro tiene docentes que tanto de infantil como de primaria, que te llegan todos los cursos nuevos, pues hay que formarlo. Entonces siempre tiene que haber en un centro una, dos, tres personas en función de la amplitud del centro que tengan la responsabilidad y tengan los conocimientos suficientes como para ir formando a esos compañeros y compañeras que entran de nuevo con el simple objetivo que la finalidad es que los niños y las niñas del centro no se perjudiquen. Muchas veces lo que nos pasa, Lucía, es que, por ejemplo, sabemos que en un ciclo se va a, se va a trabajar el ABN, pero no sabemos muchas veces el cambio del ciclo al ciclo siguiente, si la persona que va a venir, si por ejemplo tiene que venir, no sabemos si va a continuar con la metodología. En ese caso, cabría hablar con esa persona y decirle que la continuara o si Eh, quedaría. ya sabemos que hay libertad de cátedra, sabemos que todos los centros tienen elasticidad para, para lo que es la organización interna en caso de que vengan docentes que digan, porque si tiene algún docente que te diga, yo es que no quiero, esa persona no se le puede obligar. Te pueden venir docentes que no sepan y estén dispuestos a implementarlo. Una de las bases fundamentales es que el método ABN como metodología tal esté oficialmente en el proyecto educativo del centro, ¿vale? Sí, Como hay sí, sí. muchos centros, al estar en el proyecto educativo, a la hora de que la gente va concursando, pues ya saben que es un centro que sigue la metodología ABN y estamos libres de elegirlo, de no elegirlo, picarlo, no picarlo. Pero lo que es dentro de la organización interna, lo digo por mi centro
por muchos centros que lo han hecho, es la figura de los formadores. Y a la hora de la organización interna, pues si tienes 2 o 3 formadores, gente que sabe, se le aplican horas de apoyo dentro de esos grupos para que se vayan formando al mismo tiempo que ven cómo se está implementando dentro del aula con los niños y con las niñas, que ha sido también, pues yo por no extenderme, ha sido también mi caso, que aunque yo soy puramente de infantil, durante 2 cursos escolares estuve dando en primero, segundo y tercero de primaria lo que es la metodología BN en mi centro. Claro. ¿Y es necesario tener muchos recursos para ponerlo en marcha? Aquí tenemos, esto es una leyenda urbana, y la leyenda urbana surge precisamente pues, por las redes sociales. Cuando en las redes sociales se nos invaden para trabajar una secuencia de aprendizaje, pues, por ejemplo, miles de casitas de descomposición de todos los colores, de todos los tamaños, que yo he comprado esto, que no sé qué, no sé cuánto, pues hay muchas maestras y muchos maestros, sobre todo en la etapa de infantil, que la leyenda urbana es que dice, bueno, yo es que como hasta que no tenga todos los recursos, muchos recursos, no voy a poder trabajar en mi aula esta metodología. Y es totalmente incierto, porque precisamente el método se inició en un primer momento con alumnado de necesidades educativas por el tema de la diversidad y de la inclusión, y por otro lado, en centros que no hay recursos. ¿Y qué recursos Pues, más baratos que palitos, material contable como tapones, bandejas de poliespán o platos de cartón, recta numérica y la tabla del 100? Eso sería las casitas de descomposición, por supuesto, las casitas de descomposición que cuesta el mismo trabajo imprimir una ficha de reseguir números que imprimir una casita de descomposición con un tamaño un poquito más grande. Y, por supuesto, la primera revolución, lo que ahora después lo comentaré, lo que son las rejillas para el desarrollo de los algoritmos, tanto de la suma de la resta, producto de división, bueno, suma y resta, la doble resta, etcétera, etcétera. sí. ¿Qué ocurre? Yo, por dar algún consejo, sobre todo a las maestras y a los maestros de infantil, incluso del primer ciclo de primaria, que sí es cierto que como vemos que nuestros niños avanzan, que están muy motivados, pues como aquel que dice, nos volvemos locas, que se nos va la pinza, que todo lo que vemos pues lo queremos para nuestras matemáticas ABN. Sí, sí. Yo el único consejo que les doy es que como el método ABN atiende a la diversidad del alumnado y sigue los procesos de abstracción desde lo concreto hasta A a los lo abstractos. abstracto, de lo fácil a lo difícil, es que tengan en su mente lo que son las etapas representativas. Dentro de las etapas representativas, ¿qué tenemos? Tenemos la representación real. La representación real. Los niños y niñas que tenemos en el aula, con sus manos, con sus dedos, con sus ojos, con sus partes corporales, con su ropa, son justamente los principales recursos con los que nosotros vamos a iniciar la numeración y la resolución de problemas. ¿Qué más objetos reales nos encontramos? Ventanas, sillas, mesas, materias, los lápices de sacapunta, etcétera. Cualquier material real. Ese es el principal por donde vamos a empezar. Pero no solamente en infantil, sino estamos en un cuarto, en un quinto de primaria y vamos a trabajar algún tipo de tabla extendida, vamos a trabajar la descomposición posicional, el algoritmo posicional, y siempre parten pues con botellitas, con tarritos, con cosas, material fungible, material de desecho. Ya tenemos esa parte real. Luego pasaríamos a la parte figurativa, que no tiene en su aula tarjetas con dibujos, una baraja de cartas. Luego pasaríamos a lo que es la representación simbólica, entendiendo por representación simbólica dentro de los fundamentos del método ABN lo que es el conteo con los dedos de la mano, que puede simbolizar cualquier tipo de realidad, las piezas multilink o policubos encajables, no las regletas, por supuesto, dados, pinzas
Y luego ya lo que son la grafía y la simbología propia del método ABN, en el que se representa simbólicamente eh, las unidades en palitos, las decenas completas, circulitos, las centenas completas, cuadrados, y las unidades de millar, triángulos. Una simbología con la finalidad de flexibilizar por un lado y simplificar el cálculo mental pensado con altas cantidades. Y luego, por supuesto, todos los procesos de enseñanza y aprendizaje pasan por alfombra numérica, recta numérica, tabla del 100, que luego la tabla del 100 las tenemos extendidas, tabla del 200, del 300, etcétera, tabla del 1000, las casitas de descomposición, tanto en infantil como en primaria, las rejillas para los algoritmos, en el que los procesos y las operaciones, tanto de estructura aditiva como de estructura multiplicativa, son totalmente transparentes, no son opacas, ni son ciegas, ni son cerradas como en el CBC, método tradicional. Y el sistema monetario, que también lo utilizamos para la composición y la descomposición de cantidades, que justamente, y por resumir un poco, le damos más ende a en qué consiste el método más que a los recursos. Es un método en el que se basa fundamentalmente en la composición, la descomposición de los números completos, el desarrollo de el cálculo mental, la subitización, la estimación y, por supuesto, la resolución de problemas divididos en categorías semánticas. ¿Okay? Yo creo Yo que ya lo suelo he escuchar definido. mucho porque la casita del 10 la verdad que es uno de los primeros, de las primeras cosas que se suelen hablar en el ABN. ¿Nos podría Sí, explicar un poquito en qué sí, consiste la vamos a casita ver. del 10? La, la casita del 10, antes de esa casita del 10, como abstracción, que no deja de ser un tejado para la descomposición del 10, que nosotros bueno, nosotros yo ya me incluyo, nosotros le llamamos los amigos del 10, que matemáticamente es la descomposición en dos sumandos, es decir, son repartos irregulares de todas las formas posibles, que es lo que matemáticamente se le llama los complementarios a una cantidad. ¿Qué ocurre? Que para que un niño o una niña transcriba esos dos sumandos, que al unirlos, al componerlos, me dan 10, de ahí los amigos del 10 y la casita de descomposición, hay un trabajo anteriormente para trabajar las descomposiciones, los repartos irregulares de todas las formas posibles, reparto irregular en dos partes, por supuesto, de todas las formas posibles, de complementarios más pequeños, como son eh, los amigos del 2, los amigos del 3, los amigos del 4, los amigos del 5, y luego ya pasaríamos a los amigos del 10. Esa casita de descomposición, lo que le permite al niño y a la niña, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que no me voy a entretener en las 4 técnicas y estrategias que hay para su aprendizaje, porque, lógicamente, porque estaría yo más de media hora hablando, es, primero, hay una serie de estrategias. Ya he dicho que hay 4 técnicas de aprendizaje de los amigos del 10 que tenemos que tener en cuenta, que son descomposiciones de todas las formas posibles, y luego es esa transcripción en esa casita en el que se visualiza perfectamente pues 0 y 10, 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 6 y 4, 5 y 5, etcétera, etcétera, hasta sus 11 combinaciones, aplicando en ese mismo momento, aplicando que si 9 y 1 son 10, con diferentes estrategias, pues si le damos la vuelta, o sea, la aplicación de la propiedad conmutativa 1, 1 y 9, también da 10. Eso por un lado. Y luego ya una vez que los niños y las niñas manejan, dominan esa casita del 10 fundamentalmente con los dedos de la mano, pues luego ya rápidamente está la extensión a la casita de descomposición
complementarios al 100, complementarios al 1000, al 2000, claro, los complementarios a la semidecena, los complementarios a la semicentena, y luego otra situación de descomposición con modelo de casita, modelo de rejilla, son las descomposiciones, que eso también es exclusivo del método ABN, ya se trabaja en primaria, por regla general, a partir del segundo trimestre de primero de primaria, que son las descomposiciones por orden de magnitud, en claro, el que ya hay totalmente una transparencia. Por poner un ejemplo, el 25 pueden ser 25 unidades. El claro, 25, tradicionalmente, por el valor posicional de la cifra, son 2 decenas y 5 unidades, pero es que el 25 puede ser una decena y 15 unidades. Y el efectivamente, 25 puede ser 25 unidades, con lo cual hay una descomposición y un desglose del número completo en el que a, al niño y a la niña le da una flexibilidad mental y una agilidad, que es por lo que aparece el desarrollo del cálculo no escrito, que en tradicional es el cálculo escrito, porque los que tenemos que escribir. Cálculo mental escrito no existe. El cálculo mental, por un lado, y claro, luego el cálculo mental pensado. Creo que ya un poco así lo hemos podido solventar. claro. ¿Alguna preguntita más? ¿Qué formación has necesitado para poder llevar a cabo la práctica en tu aula? Bueno, pues en mi caso, pues lógicamente, en mi caso, al ser, al conocer el método prácticamente desde su inicio, cuando digo prácticamente no me refiero a 2008 y 2009 con Concha, pero con el tema de la difusión. Lógicamente, el primer curso que creo que fue, si no me bailan las fechas, creo que fue en el curso 13-14, el CES de Granada hizo una apuesta a lo largo de todo el curso con José Miguel de la Rosa y los compañeros de su centro en el que nos estuvieron formando. Fue precisamente en ese curso formándome, porque yo sabía que yo Claro, necesitaba formarme o asentar lo que yo estaba implementando en base al libro de Jaime. Luego ya, pues lógicamente, ya el de resolución de problemas, me leía cualquier artículo que salía en prensa o que salía por internet. No. Y fue a partir de ahí cuando, pues, por sorpresa, mi formación, o sea, me he tenido que ir formando a través y a partir de las peticiones que me han ido haciendo, porque precisamente durante el desarrollo de esa formación, que yo estuve con José Miguel de la Rosa, automáticamente me puso en contacto con Jaime Martínez Montero, se pusieron en contacto conmigo varios centros para que los formara y yo decía, madre mía. Entonces, claro, me he tenido que formar al mismo claro, tiempo que iba formando, eso, porque ya a finales de ese curso, si mal no recuerdo, ya comenzamos los encuentros. Tanto Jaime como José Miguel, que es su mano derecha, y es que la persona que más ha difundido el método, pues ya se vieron en la necesidad de difundir la formación. Y el primer encuentro fue en Aguilar de la Frontera, y pues dio la casualidad que Jaime Martínez Montero pues me solicitó que elaborase el índice global para toda España con los puntos a tratar dentro de las formaciones que se le iban a dar a los docentes que lo requiriesen en diferentes puntos de España. Mi compañera Sara Herrera Ponce hizo el índice de primaria. Y claro, a partir de ahí, claro, cómo fui aprendiendo, pues a base de peticiones con muchísima responsabilidad que tuve que hacer. También al verano siguiente, en el primer congreso, yo ahí fue el único congreso que no fui de ponente, y yo ahí aprendí mmm, esas cositas prácticas que yo estaba haciendo, pero ya la visión de cómo te lo explican, la visión de otro tipo de recursos, el mismo recurso, que eso es lo importante, es como un mismo recurso que sea multifuncional
y que nos sirva para trabajar diferentes secuencias de enseñanza y de aprendizaje. Nos lo pasamos muy bien, fue el primer congreso que precisamente fue en Córdoba capital y ya a partir de ahí el segundo congreso que fue en Madrid, pues ya fui de ponente, y y hasta el curso pasado, que fue la escuela de verano, en vez de congreso. Y ya está. Entonces, esa ha sido la forma en que me he formado, a base de tener que ir formando. Lucía, Dime. a lo largo de tu trayectoria profesional, después de haber trabajado con un método tradicional y con ABN, ¿qué diferencia encuentras entre ambos sistemas de trabajo? Bueno, yo tengo que hacer una puntualización. Eh, Todos hemos trabajado con metodología tradicional, entendiendo en infantil, que es a lo que yo, a la etapa que me dedico, entendiendo en infantil que en metodología tradicional sí es cierto que lo primero que se presenta es el grafo, el guarismo, la representación gráfica del número. No se representa sin numerosidad, sin cardinalidad, sin ordinalidad, es decir, sin ninguno de los principios del conteo. Y sí es cierto que aunque yo sí que es cierto, presentaba la grafía, era lo primero que presentaba la grafía, sí la presentaba con cardinales, aunque por supuesto nada que ver con la metodología ABN. Pero también es cierto que yo no me he quedado desde que empecé a trabajar el primer año en fase de práctica y el segundo año de provisional, pues lógicamente pues los libros de las editoriales. Y los libros de las editoriales ya sabíamos y sabemos todos de qué partían. Como yo le llamo la pedagogía de las tres R, que ¿para qué sirven los números? Si les preguntamos a nuestros niños y a nuestras niñas, si hacemos esa pregunta, ¿para qué sirven los números y dónde los podemos encontrar? Cuando realmente estás trabajando con un método tradicional, con el método tradicional, pues es lo que yo llamo la pedagogía de las tres R. Los números, ¿para qué sirven? Para rellenarlos, para recortarlos y para reseguirlos. ¿Y dónde nos los podemos encontrar? Pues decorando la clase. Entonces, ante esa respuesta dice, madre mía, esto por aquí no vamos bien. Aunque la primera vez que yo hice esa pregunta en mi aula, los niños me respondieron para el calendario, para la fecha, para los cumpleaños, en fin. Porque yo, desde el tercer curso que yo empecé a trabajar, eh, intuitivamente, porque muchas veces no se trata de decir, bueno, es que yo estoy trabajando constructivismo, estoy trabajando no sé qué, estoy trabajando con Freudenthal, estoy trabajando diferentes metodologías. Es usar la lógica. Y la lógica partiendo de los procesos naturales de enseñanza y de aprendizaje, pues yo desde el primer momento que, gracias a Dios, dejé los libros y empecé a trabajar entre comillas, por proyectos, porque no, porque siempre tienes que ir aprendiendo. Pues sí es cierto que en mi aula yo siempre tenía el registro del tiempo atmosférico, el control de asistencia, todo a nivel numérico. Me he ido formando, tengo de hecho 19 volúmenes, aparte de metodología ABN, en el que a mí siempre me ha llamado la atención y de hecho lo he aplicado en el aula, pues ese rincón de bagatela, esa vida cotidiana de la hermana Gachi, algunas de las situaciones matemáticas de María Montessori, Antonia Canal, no voy a seguir diciendo nombres, pero sí es cierto que yo lo que es estrictamente la metodología tradicional, yo nunca la he llevado a cabo porque he intentado siempre beber de las fuentes y de los libros, porque en mi casa siempre me llamaban la ratona de biblioteca, pero claro, y me ha gustado siempre trabajar tanto el área de los lenguajes como
el área de la competencia matemática a partir de cuentos por el sentido, de la globalidad, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto, yo recuerdo, por ponerte alguna anécdota, eh, trabajando algunos de los cuentos tradicionales y otro que no es tradicional, que se llama El gato dragón. El gato dragón, que es un cuento eminentemente matemático, pues sí es cierto que trabajé la cardinalidad, la ordinalidad, las grafías, pero claro, yo ni tabla del 100, ni resta numérica, sí tenía alfombra numérica, pero claro, la alfombra numérica iban saltando, pero ni siquiera ni para aplicar la cadena numérica, ni para hacer comparaciones, ni nada de nada. Entonces, ¿qué, qué es lo que observo entre ambos sistemas de cálculo y de trabajo ya? No a nivel mío personal, sino a nivel general. Lo primero que tenemos que vamos a partir es que el cálculo basado en cifras parte de unas situaciones que están totalmente ficticias, que vienen solamente en los libros y en los cuadernillos de trabajo. En el método ABN, esas situaciones están más cercanas y están basadas en la experiencia y en las realidades cotidianas del grupo, que del uno es grupo más aula. abstracto, ¿no? Y el otro es más real. Claro. Efectivamente. Luego, el cálculo tradicional es totalmente memorístico, es posicional, porque solamente se trabaja como si no hubiera la única órdenes de magnitud fuera las órdenes inferiores a 10, con lo cual es inflexible, es ciego y es opaco. El cálculo ABN es un cálculo totalmente abierto, es más intuitivo porque trabajamos con números completos, no trabajamos con cifras. Entonces, luego ¿qué tenemos también en el método tradicional? El tema de las llevadas, tanto en la suma como en la resta, como en la multiplicación, como en la división. Y en el método ABN, pues las llevadas, como los Reyes Magos, no existen, porque desaparecen por completo. ¿Esto qué ocurre? Pues que impide la estimación de cantidades en el tradicional y mejora la estimación y el cálculo mental en ABN. Luego también además que a los hechos me remito en todas las pruebas estandarizadas que se han hecho. El alumnado de España, pues ya sabemos que tiene graves dificultades y no se rinde en lo que es la resolución de problemas. Aquí en el método ABN hay totalmente que, de hecho, la primera edición, resolución de problemas y método ABN, fue la primera edición, la compré en 2012, y luego tenemos la segunda edición, donde hay totalmente un tratado y una secuencia totalmente organizada y con sentido común para el desarrollo el planteamiento y resolución de situaciones problemáticas en el aula basadas en lo que son las categorías semánticas, tanto de estructura aditiva como de estructura multiplicativa. Y otra de las diferencias es que dentro de esas categorías semánticas, a la hora de desarrollarlas, tenemos por un lado, como dice Jaime, ese viaje o ese camino de ida y luego los procesos inversos, que es el camino de vuelta. Otra de las grandes diferencias, que además ya lo he dicho, es que a los niños no les gusta el área matemática con el tradicional. Y además, En ahí ABN, sí, dime. básicamente en el que es que es todo automático. Es que te lo tienes que memorizar, memorizar y memorizar. Y claro, Memorístico, no es conceptual, es procedimental, existen unas técnicas específicas y es una sola técnica para el algoritmo de la suma, para el algoritmo de la resta, para el algoritmo del producto, y, división, y, etcétera, etcétera, claro, y el etcétera, etcétera, ABN ¿vale? mientras es manipulativo, con lo cual lo Efectivamente. disfruta. Luego, otra gran diferencia que nos encontramos es que en el método, en el, a consecuencia de la llevada, en el método tradicional, el cálculo es de izquierda a derecha, con lo cual ya no son los números completos, sino solamente por cifras. Y en ABN es de izquierda a derecha, que es justamente cómo el ser humano procesa la información a nivel neuronal.
que es de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Luego, otra de las grandes diferencias también que se tiene es que todas las cantidades se extienden. Dentro de los algoritmos tenemos el algoritmo de la suma, el algoritmo de la resta, la doble resta, la sumirresta. Dentro del el algoritmo de la resta o sustracción, es el único método que tiene 4 tipos diferentes de resolver un problema de resta o sustracción, con diferentes estrategias, porque tenemos la resta por detracción, la resta en escalera ascendente, que es decir, llegar hasta un tope teniendo una cantidad inferior. La escalera descendente es quitar hasta un tope para llegar a la cantidad, a la resolución del problema. Y lo que es la comparación, que es establecer la diferencia que existe entre dos cantidades desiguales. Otra de las grandes diferencias, ya a partir de el tratamiento de los algoritmos, es que no se hacen cuentas por hacer cuentas. Es que todo está basado en la conducta del relato y la resolución de problemas. Y la resolución de problemas, el planteamiento y resolución se basa en el relato oral que hace el alumno, ya sea estando en infantil, en primer ciclo de primaria, en segundo o en tercero, con lo cual el lenguaje matemático y la comprensión es totalmente se dispara y se desarrolla. Y luego, el último tema, en la resolución de las operaciones con los algoritmos, es la existencia de lo que son las rejillas. Cuenta tradicional, ya sabemos que en vertical, 7 más 8, que son 15, me llevo una cuenta, y digo cuenta, no resolución de un problema, porque son cuentas. Cuando hay algún fallo, el maestro, el único feedback que le da al alumno es que o está bien o está mal. O está. Pero el maestro o la maestra no sabe en qué se ha equivocado el niño o la niña. Mientras que la rejilla, como es un formato totalmente transparente donde se ven todos los procesos, por un lado, cualquier errata, equivocación que haya, no solamente que el maestro se da cuenta, sino que el alumno también se da cuenta, y hay un proceso de autoevaluación ahí, se sabe dónde. Eso por un lado. Y luego la rejilla permite, bueno, la rejilla y el cálculo ABN en general, permite que tanto alumnado que está aquí como alumnado que esté aquí opere en función a su nivel de competencia cognitiva, en función a su nivel de diversidad y en función a su edad. No hay solamente, es decir, el resultado del problema va a ser el mismo, pero hay múltiples y diversos caminos para llegar a eso, con lo cual es un método totalmente No es cerrado. inclusivo. Que esto se hace así, Efectivamente, totalmente inclusivo, que cuando nos ponemos a analizar esas estrategias de enseñanza y de aprendizaje, en todas ellas están incluidos los famosos principios y pautas dúos. Con lo cual, En líneas generales, esas son las diferencias que, en líneas generales, hay claro, muchas más. y también con el otro, el niño se puede frustrar más porque o está bien Hay o está mal, y a diferencia, el niño sabe que tiene más posibilidades de acertar. Si no hay motivación, el motor interno no se activa. Y si no se activa, Efectivamente. con esas cuentas tan aburridas, que voy a decir yo con esas cuentas tan aburridas, llega la frustración. Sobre todo porque los niños no sirven ni para qué ni por qué están haciendo eso. Exacto. Con lo cual está descontextualizado, no se está basado en las experiencias y en las realidades con lo cual de nuestros niños y de nuestras niñas. las mejorías en el alumnado, pues son muchísimas más, claro. Efectivamente.
¿Y qué recomendaría a las personas que trabajan con el método tradicional y quieren empezar a trabajar con el método ABN, tanto en educación infantil como en educación primaria? Bueno, pues lo primero es querer. En el Eso método, es lo claro. primero, creer. Después, como he dicho, autoformación. Y Que después formación. no vale cualquier cosa de ponerse. Si no hay formación, la autoformación por un lado y la formación. Y también que esa formación procuren que los ponentes, las personas encargadas en darle esa formación, que estén acreditadas por la Asociación Matemática de Cálculo ABN, cuyas siglas son ANCA. O sea, que se informe que no es que alguien conocido, no Cada sé, uno por un sino, lado. efectivamente, porque además tenemos nuestro código QR, los acreditados tenemos nuestro número de acreditación y nuestro código QR, que lógicamente que es lo que nos certifica que, que estamos acreditados para formar. Simple y eh, llanamente eso. No, no es necesario, yo no les recomiendo que se pongan a hacer recursos, ni que se no, vayan a las tiendas esas más famosas a, a vaciar la cartera. Simplemente autoformación, a lo hay. formación y, por supuesto, querer, Que al querer fin, al, cambiar, querer cambiar las caritas de nuestros niños y de nuestras niñas. efectivamente, que al fin y al cabo es lo más importante. Eh, ¿Con 3 años consideras que ya deberían ponerse a trabajar el método ABN aquella gente que quiere dar el salto al método? En 3 años, pues lógicamente el método comienza a aplicarse desde el primer nivel, desde el segundo ciclo de infantil, justamente lo que acaba de decir Antonio, 3 años, y inclusive ya hay algunos centros y algunas maestras que están haciendo algunos pinitos con los grupos de 2 y de 3 años. ¿Y por qué se debe de iniciar en tan temprana edad? Pues por una razón muy sencilla. Porque como no empezamos con los grafos, con los guarismos de los números, que es la parte abstracta, sino que empezamos con, eh, con grandes principios del conteo, como es la cardinalidad, la numerosidad, la ordinalidad, el orden estable. Es decir, trabajamos en un primer momento, en infantil de 3 años, lo que se trabaja es la adquisición del concepto de cantidad y la subitización. Y por supuesto, y por ende, que eso ya es un desarrollo psicológico, los niveles de progresión de la cadena numérica. Con lo cual, en 3 años, claro, ahí van a aparecer lo que son las grafías de los números para el desarrollo de los niveles de progresión de la cadena numérica con la alfombra, lógicamente con la alfombra numérica. Pero vamos a trabajar la adquisición del concepto de cantidad antes de la adquisición del concepto de número, para luego llegar a lo más preciado que hay, que es la adquisición del sentido numérico, con todo lo que conlleva la amplitud de la palabra. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que a mí concretamente yo tengo mucho cariño por la persona que ha creado el método, que como muy bien sabes, Jaime Martínez Montero, pero me gustaría saber tu opinión hacia el creador de la B. Bueno, pues el creador, fundador del método ABN y por ende de la metodología ABN, junto con Concha, su mujer, que Que fue ha quien lo sido, puso en práctica. efectivamente, ha sido la ha ido incitando, y de hecho los tres libros de infantil, el de resolución de problemas, el de enriquecimiento de los aprendizajes matemáticos, eh, son coautores, ella ha colaborado. Pero sí, realmente a nivel de formación, con el que yo he tenido más trato ha sido con él. Para mí, pues claro, yo he pasado a etapas. En un principio, pues para mí era como un ente abstracto que estaba en un pedestal, como inaccesible, que la primera vez que
la primera vez que lo conocí fue precisamente en la Universidad de Tales, que yo llevaba mis libros para que me, me los dedicara. Y, y claro, en el mismo momento que hicimos el primer encuentro en Aguilar de la Frontera, que luego ha habido muchos más, y empezó a solicitarme, eh, pues a solicitarme trabajo, colaboraciones, pues claro, ya éramos colegas, ya era siempre, lógicamente, con el respeto que a mí me da es porque eh, es una persona extremadamente inteligente. Y luego, por otro lado, tiene una memoria envidiable, porque cuando estás hablando con él, ya sea ABN o ya sea de situaciones mundanas, te habla de fechas, nombres, acontecimientos, es decir, es una enciclopedia andante, tiene un sentido del humor espectacular, es una gran persona, entonces hoy en día para mí es un amigo y es un ser extremadamente querido. Por mi parte, puedo decir que hace poco que lo entrevisté, la verdad, bueno, el llegar a él fue muy fácil, cosa que muchas veces cuando una persona tiene tanta relevancia no es tan fácil. De Y hecho, en su blog lo primero que aparece es sí, su sí, sí, dirección de correo electrónico. efectivamente, y me facilitó muchísimo las cosas, y sobre todo por el posterior homenaje que voy a hacer a la BN. Me facilitó un montón las cosas y la verdad me quedé pensando, porque es otra de mis grandes dudas. ¿Cómo puede ser que un método matemático puramente español, puramente gaditano, se le dé tan poca importancia que a otros métodos que vienen de fuera cuando se les da tanta importancia? Yo es una Pues, de mis grandes preguntas. pues mira, la razón es bien sencilla. No voy a nombrar esos métodos, sé perfectamente cuáles son, pero juegan con la ventaja, como la loja. Mira, he dicho, no voy a decir nada, ya he dicho. Juegan con la ventaja de que hay detrás un imperio económico muy importante. Y nosotros, pues no tenemos ni imperio ni dinero. Entonces, a golpe de trabajo y de esfuerzo. Lógicamente hay unas partidas presupuestarias con los que lógicamente se introduce, además precisamente métodos que no son españoles y se entran con mucha fuerza porque al implementar su metodología se les da, hay bastantes viandas de por medio. Claro. Y ya para terminar, a colación de lo que estamos hablando, y eh, por finalizar la entrevista, no quiero dejarme en el tintero porque es la persona que lo ha organizado absolutamente todo a nivel de congresos, conferencias, Moodle, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin él, pues realmente no se hubiese difundido tanto que Bueno, de hecho, José Miguel de la Rosa Sánchez, que lo he nombrado antes y otro colega, otro amigo creador del blog Pirul. que lo quiero un montón porque como broche final, el método ABN, hemos hecho explicaciones, todo lo que es las explicaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Pero a nivel del mundo de las emociones, al mundo de los sentimientos, todos y todas las que no hemos conocido trabajando esta metodología, nos hemos convertido en una gran familia, en la familia ABN, porque todas y todas nos apoyamos, nos responden dudas, mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro, mira, pues vente a mi casa, pues quedamos en tal sitio. Nos hemos convertido eso en una familia y eso hace que el método ABN, pues
no sea una cosa pasajera que si está de moda, que si no está de moda. El método ABN va a ser como los gyms, un fondo de armario, que siempre va a estar ahí. Además, nació desde lo más natural posible y se ha llegado a convertir en uno de los grandes métodos que hay en la actualidad. Es decir, sin Efectivamente. grandes recursos ha llegado a ser igual que otros métodos, pero que yo creo que incluso ha llegado a superar a otros grandes métodos, sin tener tanta... Es que la humildad, la manipulación, la naturalidad y la inclusión son pilares dóricos, jónicos y corintios para hacer un buen edificio. Efectivamente. Pues Lucía, ha sido un gran, pero un grandísimo placer hablar, hablar, Muchas gracias. eh, hablar contigo, no solo porque eres amiga, sino también porque eres una de las grandes de este método, aunque no te No, guste mido unos que te 60, lo digan, mido unos 61 nada más, no soy nada de grande. pero sí, lo eres Gracias a ti. y la verdad que es un placer, te lo digo en serio, el hecho de que, bueno, siempre estás disponible para cualquier duda, para cualquier cosa y bueno, y el poder haberte Es que, hecho esta entrevista, sinceramente, ha sido un lujo. Ha es sido que un... somos las locas, los locos y los loques de la BN. Pero lo importante es que nos llamen como nos llamen, nos digan como nos digan, tenemos muy claro cuál es nuestra finalidad. Que Ah, no, simple- pero si lo de las locas y los locos de la BN lo digo yo. No, no, Sí, pero digo eso que me lo digo yo misma. ya. Pero que te digo que tenemos claro cuál es nuestra finalidad y es mejorar al alumnado y sacar lo mejor de ellos. Y con este método se consigue, que es lo importante. Trabajar con lógica, trabajar con criterio y saber lo que se está haciendo en todo momento y por qué se está haciendo y para qué se está haciendo. Eso es fundamental. Pues muchas Pues, gracias, Antonio. pues muchísimas gracias.